Se dice que el matrimonio se inventó en la Edad de Piedra para que los hombres pudieran proteger a las mujeres y que a su vez ellas realizaran el trabajo del hogar. El sistema de casarse para progresar política y económicamente fue universal durante cientos de años. Durante la mayor parte de la historia, el matrimonio no fue una cuestión principalmente relacionada con las necesidades y deseos individuales de un hombre y una mujer, ni de los hijos que coincidieran. El matrimonio tenía tanto que ver con obtener una buena familia política y aumentar la fuerza laboral familiar, como con encontrar un compañero o compañera para toda la vida. Jane? Your Majesty. We are come here together, before God and these witnesses, to join in holy matrimony Henry VIII, King of England and France, defender of the faith, supreme head of the Church of England, and the Lady Jane Seymour. And if there be any among you who may imagine some impediment as to why they should not be married, let them now speak out, or forever hold their tongue. Cuando los hombres y mujeres de clase superior se casaban, había un intercambio de dotes, de prendas y tributos que convertían el matrimonio en una inversión económica de gran envergadura, que hacían los padres y otros parientes de los novios. En Europa, desde comienzos de la Edad Media y hasta el siglo XVIII, la dote que una mujer llevaba consigo a la boda era con frecuencia la mayor transfusión de dinero, bienes o tierras que un hombre recibía en toda su vida. Encontrar a un marido solía ser la inversión más importante que una mujer podía hacer a favor de su futuro económico. Los recursos y las herramientas que aportara el futuro cónyuge eran al menos tan importantes como su personalidad y su atractivo. Ciertamente, durante esos cientos de años, las personas se enamoraban, y a veces hasta de sus mismos cónyuges. Pero el matrimonio no era fundamentalmente cuestión de amor. Era una institución política y económica demasiado vital para que se decidiera únicamente en virtud de algo tan insensato como el amor. En el siglo XVI, las características de poder que mantenían los padres, los hijos, las autoridades gobernantes y la Iglesia se complementaron con los cambios producidos en la economía para crear más posibilidades de unión matrimonial en Europa que en la mayor parte de las otras regiones del mundo. Pero hubo que esperar para el siglo XVII para que una serie de cambios políticos, económicos y culturales registrados en Europa comenzaran a erosionar las funciones más antiguas que había cumplido el matrimonio y alentaran a los individuos tanto a elegir a sus cónyuges sobre la base del afecto personal como a oponerse al derecho de las personas ajenas a la pareja a intervenir en sus vidas. Solo un siglo después, y solo en Europa occidental y en Norteamérica, triunfó como un ideal cultural el concepto de la elección libre del. En el siglo XIX, la mayor parte de los europeos y de los norteamericanos llegó a aceptar la idea de que el marido era el proveedor y la esposa la figura encargada de los cuidados del hogar y de la familia. Pero en realidad, hasta mediados del siglo XX, la mayoría de las familias de Norteamérica y de Europa occidental no pudo permitirse sobrevivir con los ingresos de un único abastecedor. En la década de los 50, como parte de los esfuerzos de guerra, las mujeres trabajaban en empleos que antes hubiesen sido inimaginables para su sexo, y no solo hacían trabajos de hombre, sino que además ganaban salarios de hombre, y ellas se estaban acostumbrando a dicha vida. En 1959, casi la mitad de todas las mujeres de 19 años estaban casadas. También los hombres se estaban casando más jóvenes y en mayor número. En 1900, solo el 22% de los varones norteamericanos entre los 20 y 24 años se estaba casando, pero en 1950, más del 40% de ese grupo se había casado. La norma de casarse joven era tan predominante en aquellos años que una mujer que no se hubiera casado a los 21 años ya podía inquietarse pensando que terminaría siendo una solterona. Las parejas jóvenes
también tenían más hijos que sus padres y abuelos, ya que en 1957 fue el baby boom de los Estados Unidos. La década de los 50 fue un momento único en la historia del matrimonio. Nunca antes tanta gente compartió la experiencia de cortejar libremente a su pareja, casarse por su propia voluntad y establecer su propio hogar. Nunca antes las parejas casadas habían sido tan independientes de los lazos con la familia extendida y con los grupos de su comunidad, y nunca antes tanta gente había coincidido en definir un único tipo de familia como lo normal. Hicieron falta más de 150 años para que el matrimonio basado en el amor y en un marido proveedor se estableciera como el modelo dominante en Norteamérica y en los países occidentales de Europa, y bastaron solo unos 25 años para arrasar con él, ya que la gente comenzó a exigir el derecho a divorciarse y surgió una nueva idea llamada la unión libre. Este cambio fue trascendente ya que las parejas comenzaron a vivir juntas sin estar casadas. En el año 2000, cerca del 40% de las mujeres de entre 21 y 25 años de edad no se había casado, y el número de parejas que convivían informalmente aumentó 7 veces. Además, el porcentaje de los padres que se quedan en el hogar es aún pequeño, pero la aceptación social de este tipo de arreglo crece a pasos agigantados. Prueba de ello es que en el 2002 más de 2 millones de padres trabajadores norteamericanos se ocupaban del cuidado primario de los niños de su familia, mientras que las esposas estaban en sus empleos. Por supuesto, ahora la mayoría de las esposas y madres que trabajan fuera del hogar lo hacen tanto por razones psicológicas y sociales como por razones financieras. En los últimos años se abogó para que se despenalizara el amor homosexual, argumentando que todos deberían de ser libres de seguir los dictados de su corazón. En julio del 2000, en Estados Unidos se dispuso que la unión civil entre personas del mismo sexo tuviera idéntico valor legal que el matrimonio, y en el 2003 Canadá legalizó el matrimonio de gays y lesbianas en 2 de sus provincias más populares. Con esto podemos darnos cuenta que el matrimonio ha tenido una gran evolución a lo largo de los años, ya que en la actualidad nos podemos encontrar con muchas uniones libres, así como con parejas gays y lesbianas. Es mucho más común que los dos padres trabajen y que estos a su vez tengan cada vez menos hijos. El matrimonio ya no se basa tanto en el interés económico, pero sí en el amor, aunque la tasa de divorcios sigue en aumento. Ahora lo más importante es ser felices y prosperar, y no se basa tanto en procrear una gran familia.